A esta hora saludamos a Karen Sichel. Ella es asesora jurídica de la Consulta Popular, trabaja en la Presidencia de la República. Doctora, gracias por acompañarnos. Lo primero que quiero saber, y creo que la gente se pregunta, es ¿cómo llegaron a determinar las preguntas de este referendo? Las 8. ¿De cuántas escogieron? ¿Quiénes propusieron? ¿Por qué estos 3 temas y no otros diferentes como empleo, como, no sé? Muchísimas gracias, Milton, por la invitación. Bueno, para llegar a estas 8 preguntas con estos 3 ejes, primero seguridad, luego institucionalidad y protección del ambiente, nosotros receptamos alrededor de 220 propuestas, tanto de la ciudadanía, que mandaban propuestas oficiales al Palacio, o mandaban propuestas también al presidente, o el presidente en sus viajes traía ciertas propuestas también para nuestro análisis. Y también nos reunimos con organizaciones de la sociedad civil, revisamos también las propuestas que se habían efectuado a la Corte Constitucional y veíamos el interés, digamos, de la ciudadanía respecto de las preocupaciones principales que enmarcan el tema de la seguridad y del Estado institucional del Ecuador. Luego, para hacer la selección, se analizó principalmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la medida en la cual nosotros, a través de la enmienda, podíamos realmente proponer cambios estructurales al país en función de las limitaciones que ha dicho la Corte. De 200 preguntas propuestas o propuestas de preguntas, la mayoría de los temas que se terminaron eligiendo, porque uno puede decir, ok, el tema de seguridad, perfecto, vivimos una crisis terrible, ojalá esto sea parte de la solución, porque no es la solución. En el tema institucional también se necesitan cambios, tampoco es la solución, pero sí puede ser parte. Pero en el tema medioambiental, que puede ser importante, puede interpretar como era necesario. ¿Cómo llegaron a esto? Ya. Por ejemplo, usted mencionaba hace un momento el tema laboral o el tema económico, que fue gran parte de la preocupación y se receptaron propuestas en este sentido. Pero el tema es que en este momento nosotros solamente podemos proponer, en esta primera fase, en el control previo que hace la Corte, solamente podemos proponer cambios a la Constitución, o sea, referendo. Entonces, todas las propuestas que tenían que ver con el tema económico o con el tema laboral generalmente se efectúan a través de temas legales, ¿no? De propuestas o reformas a la ley. Es por eso que, incluso el ministro lo ha mencionado, es probable que en el segundo momento, cuando la Corte nos dé su dictamen de procedimiento, el Ejecutivo, a través del decreto de Ejecutivo de convocatoria a referéndum, incluya en este documento temas laborales o temas de economía o de producción. El tema del medio ambiente fue una de las grandes preocupaciones, particularmente de los jóvenes que proponían propuestas para cuidar el medio ambiente. Y lo que nosotros identificamos es que son extremadamente necesarios, porque si bien nuestra Constitución es bastante garantista respecto de los derechos, no prevé mecanismos institucionales estructurales de sistemas o subsistemas que realmente permitan garantizar estos derechos. Entonces, lo que ha hecho la enmienda es realmente prever o incentivos o sistemas para garantizar los derechos que ya estaban previstos. Doctora, buenos días. Usted ha dicho que para elaborar estas preguntas se analizó la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los 60 pronunciamientos que tuvieron, pero hoy hay voces que cuestionan precisamente el que están insistiendo en esos temas que ya la Corte se pronunció y claro, no se dio paso ni a través de una reforma ni a través de una asamblea constituyente. ¿Qué les hace pensar que a través de la enmienda, que es una modificación quizás más leve, sí va a tener esta vez una respuesta a favor de lo que está planteando el gobierno? Buenos días, Liz. Muchas gracias por su pregunta. Yo creo que es importante que la ciudadanía conozca realmente las preguntas y conozca también la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por ejemplo, en el tema de la reducción de asambleístas, es un tema que la Corte lo ha dicho no una vez, sino varias veces, que cabe vía enmienda constitucional. Respecto al tema de participación ciudadana, del Consejo de Participación Ciudadana, también la Corte ha sido reiterativa que el traspaso es vía enmienda. Nosotros entendemos que existen ciertas preguntas que podrían poner a la Corte, podrían poner bajo análisis. Sin embargo, nosotros hemos efectuado toda la fundamentación en un escrito de aproximadamente 470 páginas con evidencia para demostrarle a la Corte Constitucional que las propuestas pasan por su filtro, son necesarias, son proporcionales y son idóneas. Entonces consideramos que con toda esta evidencia nueva, la Corte va a poder realmente determinar que esto es una enmienda constitucional. Ahora, claro, pero por ejemplo, en la pregunta en la que plantean la extradición de personas que estén vinculadas con el delito de narcotráfico, crimen organizado,
trata de personas o tráfico de armas. En ese sentido, hay quienes consideran que lo que va a pasar o lo que se está planteando implica una regresión o restricción de derechos, pese al sustento que ustedes tienen por el momento que atraviesa el país. Y eso de ahí incluso el pronunciamiento de la Corte Constitucional y de organismos internacionales, por ejemplo. Muchas gracias, Liz. La Corte no tiene una sentencia en donde haya analizado que la extradición es enmienda o reforma constitucional. No existe. Es la primera vez que la Corte Constitucional va a analizar si es que la extradición procede vía enmienda. Entonces, en función de eso, lo que nosotros hemos hecho es analizar las sentencias previas en temas similares. Y lo que la Corte ha dicho es que no procede vía enmienda cuando se está restringiendo derechos y garantías. Y la Corte ha dicho, hay restricción de derechos y garantías cuando existe una limitación injustificada de un derecho. Por eso nos corresponde a nosotros demostrarle a la Corte que la limitación es justificada. Y por eso lo que nosotros hemos hecho es decir, los ecuatorianos tienen derecho a ser juzgados y que se les respete sus derechos y garantías. Es cierto. Y por lo tanto, el proceso, y nosotros hemos previsto dos limitaciones importantes a la extradición. Se van a respetar derechos y garantías. No se va a permitir la persecución por raza o por opiniones políticas. No se va a deslegitimar la institución de extradición en derecho internacional. Se va a permitir que se respeten el trato digno de las personas. Con esas limitaciones que nosotros hemos dado y con toda la demás fundamentación que le traemos a la Corte, demostrándole que el crimen organizado transnacional es un problema no solo en Ecuador, sino particularmente en nuestra región, consideramos que la Corte determinará que es una medida idónea, necesaria y proporcional para combatir el crimen organizado y que los ecuatorianos podrán ser juzgados con sus garantías, pero no solamente en el Ecuador, sino donde sus crímenes también surtan efectos. Además, entonces, ¿ustedes piensan que esta pregunta respeta los derechos humanos, no va en contra y creen que es una enmienda constitucional, por lo cuanto la ven viable, por eso la presentaron? Pero existe también, doctora, la posibilidad de que la Corte las declare inconstitucionales. ¿Tienen repuesto de las dos primeras preguntas? Yo creo por decirlo que... así, de una manera llana. Sí, claro, lo entiendo. Yo creo que es normal, en un Estado de Derecho, lo anormal sería que la Corte Constitucional no tenga ningún reparo. De hecho, la Corte debe hacer su trabajo y evaluar el contenido de los derechos y llamar a un debate, realmente un debate público sobre un tema constitucional es muy importante en el país. Si es que la Corte llega a determinar que en efecto hay una vulneración de derechos y garantías, nosotros estamos a la par trabajando propuestas, como decía, en temas laborales, también podrían entrar, o inclusive, si es que la Corte dice no va vía enmienda, quizás nuestra pregunta sino otra, también no se ha descartado la posibilidad de que el presidente presente vía reforma parcial otras propuestas más profundas a la Constitución. Que tendría que ir a la Asamblea Nacional. Así es. Es decir, si es que la Corte, en el supuesto no consentido para el gobierno, elimina las dos primeras preguntas, ustedes las podrían cambiar por otras que no tengan que ver con el tema seguridad, y ese tema seguridad iría a Asamblea Nacional. Que no necesariamente tengan que ver con el tema seguridad, pero principalmente que no vayan a enmendar la Constitución. Con esa realmente es el límite que tenemos. Podrían ser seguridad, podrían ser temas laborales. Estamos escuchando a la ciudadanía, receptando sus propuestas para ver cuáles podrían ser las preguntas que vayan también incluidas para la votación del 5 de febrero. Doctora, y ahí quizás, ahora que habla del tema de la Asamblea, para muchos resulta una sorpresa el hecho, por ejemplo, de que se quieran reformar, cambiar estas atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, devolviéndosela a la Asamblea, cuando esa Asamblea actualmente es un foco de oposición y donde entre ellos se cuestionan si es que las bancadas se mueven a favor o no, más bien de sus intereses. Sí, bueno, yo creo que las enmiendas en materia institucional tienen que verse como una sola realmente, no se pueden tomar de forma aislada, porque el hilo conductor detrás de la elaboración de estas enmiendas ha sido precisamente pensando en fortalecer el Estado de Derecho. Entonces usted tiene tres enmiendas importantes que involucran a la Asamblea Nacional. La primera, que es la reducción del número de asambleístas, que más que reducir el número de asambleístas, permite la proporcionalidad y la calidad del órgano legislativo. La segunda, que tiene que ver con los movimientos políticos, que es una enmienda
sumamente necesaria para mejorar la calidad de nuestro sistema electoral. Y finalmente la tercera, que es la que usted acaba de mencionar, que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, que precisamente se lleva a la Asamblea Nacional porque al final de cuentas nosotros vivimos en un Estado democrático y quien designe autoridades tiene que ser un organismo elegido a través de votación popular. Y es por eso que se le ha entregado a la Asamblea Nacional esta facultad, no sin ningún límite, con varios límites, intervienen varias autoridades, es un sistema desconcentrado que busca garantizar que nunca más en el país vuelva a una persona a tener control sobre todas las autoridades de control. Ahora, pero reducir el número de asambleístas, ahora que usted lo menciona, ¿mejora realmente la calidad del legislativo, como usted lo dice, cuando no es que se varía quizás algún tipo de requerimiento o exigencia en el perfil de quién va a ocupar un curul en la asamblea? Tan solo se disminuye sí el número de representantes y quizás se busca algo más equitativo y proporcional, sí. Nótese que la enmienda está aumentando el número de asambleístas nacionales, básicamente a 34. Eso es un cambio fundamental para la conformación del órgano legislativo, porque permite la proporcionalidad de la representatividad. Y existen estudios, no estudios improvisados de 45, de 60 años, de entre 36, de entre 23 países, donde básicamente lo que dicen es la forma en la que está conformada el Parlamento importa. Importa por la proporcionalidad, porque mejora la representatividad, porque mejora la calidad del trabajo legislativo. Esta no es una enmienda estética o cosmética que solamente busca reducir el número de asambleístas, busca mejorar la representatividad. Pero usted dice, aumenta el número de asambleístas nacionales, pero va a disminuir el número de asambleístas provinciales en algunas provincias, que se van a quedar con uno. Eso también puede ser visto como una merma a la representatividad o al derecho a la representatividad de algunos lugares del país. Sí, entendemos esa crítica. Lo que nosotros hemos mantenido es la representación territorial. Precisamente la Corte en sus sentencias ha dicho que ese es el límite de la enmienda. Nosotros no podíamos irnos y meternos a la representación territorial de las provincias y de hecho tampoco considerábamos que era lo pertinente. Entonces, si bien se reducen de 2 a 1, todas las provincias guardan su representación territorial y si es que hay provincias que buscan llegar al Parlamento con más asambleístas, siempre pueden proponer asambleístas nacionales fortaleciendo la unidad nacional y el liderazgo nacional. Ok, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, doctora, se puede, en la pregunta política, se puede decir, ustedes no quieren a la asamblea, me refiero al gobierno, no quieren a la asamblea, quieren reducir la asamblea, pero le quieren entregar la capacidad de designar autoridades, contrasentido político, pero bueno, ok. En el tema de quitarle las facultades al Consejo de Participación, en el anexo dice que el presidente será quien proponga las ternas para que los elija la Asamblea. ¿No es como cambiar un poco la concentración de poder y volverlo más presidencialista el sistema? Sí, muchísimas. Esa es una gran pregunta, Milton. Realmente que es un sistema bastante más complejo. El presidente no es que nomina en todos los casos y además el presidente no es que tiene la facultad libre de nominar, sino que se alimenta su terna de distintas autoridades del Estado. Le pongo un ejemplo. En el caso de la Fiscalía General del Estado, el presidente recibe binomios de la Fiscalía General del Estado. De esta manera, los fiscales algún día van a poder buscar ser fiscal general del Estado, de la Contraloría General del Estado, que es un órgano que trabaja en colaboración con la Fiscalía y el presidente envía su binomio. Se hace un análisis de meritocracia y el presidente no puede poner a más de una persona que haya conformado su binomio en la terna. Es decir, el presidente no tiene aquí la facultad, no concentra la facultad nominadora y aún así, después de la nominación, esto pasa a un proceso de escrutinio en la Asamblea Nacional. Doctora, justo ahora que usted nombra a la Fiscalía, ¿por qué si se reunieron con mucha gente no se sentaron quizás con la titular de ese organismo que ahora está cuestionando la forma de autonomía que se propone o se plantea en la pregunta cuando ella ha pedido en reiteradas ocasiones esa autonomía? Dice que es necesaria, pero tiene sus objeciones, sobre todo por la creación de ese Consejo Fiscal. Sí, Liz, nosotros receptamos las observaciones de la ciudadanía y también de la fiscal. Yo quiero recordar al país que hace unos meses, hace unos años, el Comité por la Institucionalización Democrática propuso una reforma parcial muy similar a la que está proponiendo el presidente, en donde se le otorgaba la autonomía a la Fiscalía. Y dentro de ese debate en la Asamblea, muchas personas demostraron su preocupación sobre que la fiscal concentre por completo este poder. Ahora, nuestra preocupación ha sido, más bien,
que la designación, la evaluación y la sanción de fiscales quede en manos de una unidad administrativa, cuando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido muy claro en establecer que los fiscales son operadores de justicia y que por lo tanto quienes les seleccione, sancione y también les evalúe tienen que ser entes especializados, por lo cual el Consejo Fiscal es una entidad especializada. Los pone la fiscal porque es parte de su autonomía y eso está perfecto que sea así, pero el Consejo Fiscal le ayuda a la fiscal y son personas que al menos tienen que cumplir los mismos requisitos que un fiscal para ingresar a la carrera. Entonces realmente es una medida de profesionalización de la carrera fiscal, porque no puede volver a pasar que un órgano administrativo, como actualmente es el Consejo de la Judicatura, que no conozca sobre administración de justicia penal, esté sancionando, seleccionando y evaluando a fiscales. Esta es una medida que realmente lo único que busca es la profesionalización de la Fiscalía, sin mermar el criterio de la autonomía de la Fiscal General del Estado. Doctora, se nos acaba el tiempo, pero para terminar, ¿cuál es el plan B? ¿Replantearían preguntas de ser necesario? ¿Qué pasa si la Corte Constitucional se pronuncia de manera que ustedes no esperan? O sea, algún rechazo a esta propuesta de enmiendas. ¿O no tienen plan B? No, realmente lo que nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte para fundamentar las preguntas. Creemos que la Corte tiene una oportunidad para revisar estos temas a profundidad, la ciudadanía también. En el caso de que la Corte niegue algunas de las preguntas, como he mencionado, es probable que el presidente, en vez de enmendar la Constitución, proponga propuestas para reformar la ley o de plebiscito, para alivianar otros temas y que también tendrán que pasar por el control de la Corte, pero esta vez un control automático, formal, sobre los considerandos, las preguntas y los anexos, y ya no tanto respecto de la vía como ocurre con las enmiendas constitucionales. Lo sabremos más o menos en 2 semanas, ¿no? Creemos que más bien a 20 de octubre, para este primer control la Corte no tiene un plazo. No tiene un plazo. ¿Cuándo esperan ustedes que la Corte responda? Aproximadamente esperamos que un 20 de octubre, pero realmente depende de la Corte. A ver si alcanzan a las elecciones de febrero también. Así es. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.